9:34 de la mañana, está con nosotros Miguel Luzárraga, Managing Director, director general para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros una Estaba vez aquí. deseando ver tus indicadores. Yo estaba deseando volver. Sobre todo porque ya estamos allá al lado de enero. Sí. ¿Cambia algo? Pues sí, la verdad es que cambia. Ya sabes que es una visión de AllianceBernstein a largo plazo. Por lo tanto, estos son las perspectivas macroeconómicas para los próximos 6 meses. De tal manera que tampoco va a haber cambios drásticos. En este caso, todos los gráficos de la izquierda y el segundo de arriba a la izquierda, es decir, tanto la actividad económica, la inflación y la política monetaria, todos esos 3 gráficos, actividad económica, política monetaria e inflación, siguen exactamente igual que el mes pasado. Lo que ha cambiado ha sido lo de la derecha. Las tasas, digamos, de las TIRES pues, están un poquito más estables. El impulso fiscal vemos cómo está pasando a tener más estímulo, porque a medida que vayamos avanzando en el próximo año, ese indicador va a girar más hacia la derecha. Y luego también es cierto que la parte del dólar, pues evidentemente se está fortaleciendo, y eso también pensamos que va a ir en aumento a lo largo del próximo año. A partir de ahí, ¿cuál es la situación de mercado después de las elecciones americanas? 5 de noviembre, llega Trump, le hemos visto además, no titubear, pero bueno, no queda tan claro. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la situación, ¿no? Después de que era para todo el mercado el gran acontecimiento del año? Pasado él, ¿qué tenemos? Bueno, yo te sigo mucho y he visto cómo en anteriores entrevistas has estado hablando de los últimos años, cómo ha ido evolucionando el mercado americano. Nosotros pensamos y hemos analizado los 2 últimos años, tanto el año 23 y este año, y qué ha provocado, digamos, esa subida del 24 y pico por ciento que hizo el año pasado y el 24 y pico por ciento que de momento lleva a falta de estos últimos 12 días. Pero básicamente el año pasado fue básicamente por una expansión de múltiplos. Eso significa que los múltiplos, digamos, de las compañías, los ratios de las compañías, el ratio de precio por beneficios, que es el que más se mira básicamente, ha ayudado a esa composición, digamos, o esa escalada de rentabilidad el año pasado, que eso lo tenemos en ese gráfico de la izquierda. Y en cambio este año sí que hemos tenido más apreciación del capital, es decir, que las compañías simplemente han ido subiendo por su propia inercia. ¿Qué pasa? Que en este gráfico de la derecha... ¿Eso qué significa? ¿Que el año pasado tenía más base y este año menos? Efectivamente. Este año que te interrumpiera. No. Este año vemos como esa inercia del año pasado pues se ha mantenido. Es cierto que los beneficios empresariales han seguido subiendo y pensamos que el año que viene seguirán en un factor positivo, pero van a ser menos positivos que el año pasado y menos positivos que este. Por lo tanto, las estimaciones de beneficios siguen siendo positivas, eso es lo que te quería decir, pero menos positivas que otros años. Y lo que decíamos siempre es que el año pasado hablábamos de los 7 magníficos y cómo habían impulsado, digamos, el S&P 500 de una manera brutal, ¿no? Y eso había contribuido en un 60% a la rentabilidad. Bueno, pues en realidad este año, pues venía en el gráfico anterior, a la derecha. Y este año este año ha sido solamente del 48%. No sé si nos podéis pinchar el gráfico anterior. ¿Gráfico anterior? Sí, Ahora. pues en este gráfico de la derecha podemos ver cómo los 7 magníficos contribuyeron a la rentabilidad del S&P 500 en un 60%, eso fue en el año 23, pero este año ha sido de un 48%. También porque 2 han pinchado un poquillo. Sí, pero... Hay más 5 que 7 magníficos ahora mismo. Efectivamente, pero ya se va desinflando un poco, digamos, el efecto de los 7 magníficos. Lo que significa que va permeando a pequeñas y medianas compañías y al resto de la economía. Efectivamente, ¿no? O sea, todo el auge de la inteligencia artificial, estamos viendo cómo va a llegar a otro tipo de sectores, otro tipo de estrategias que seguramente comentaremos a lo largo de esta entrevista. Se va a convertir en una commodity para el resto, ¿no? Así que va a permear en el resto de salud, ¿no? Efectivamente, es que el efecto de la inteligencia artificial inicial se centra sobre todo en un determinado número de empresas tecnológicas, pero luego se va a traspasar al resto porque se van a poder ver aplicaciones a otro tipo de segmentos para aumentar la eficiencia, básicamente. En el segundo gráfico ya te he puesto, digamos, cómo ha habido, digamos, en el último trimestre la rentabilidad por sectores, cómo ha ido evolucionando
en este gráfico de en medio, el consumo discrecional, la parte de finanzas, que seguimos incluso nosotros muy positivos, todo lo que es consumo, tanto discrecional como básico, ha sido importante, tecnología también, pero luego tenemos otra serie de sectores que son más defensivos, que no han tirado tanto en este último trimestre, como podemos ver la parte de sanidad, materiales, real estate o las utilities. Si nos vamos a ese gráfico de la izquierda, podemos ver ya en términos generales cómo se han ido comportando, no solamente en este último trimestre, que son la parte amarilla, sino las barritas azules, que es todo el año. En todas las economías, en todos los mercados que tenemos ahí marcados, llevamos en el año unas rentabilidades positivas. Por lo tanto, es un optimismo generalizado, aunque hayamos estado hablando al principio del año de la inflación, ahora del crecimiento, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Todavía seguimos con esa inercia. Sí, pero es llamativo Europa, ¿no? Entiendo que es sin Reino Unido, ¿verdad? Exacto. Sí, porque iba con un 12% en ese entorno, ¿no? Por lo que nos estás marcando. Es decir, el quarter to date, ¿no? En el último trimestre se ha comido la mitad. Es un desastre. Efectivamente. Y mercados emergentes, quizá. Bueno, pero ¿no? tenemos hoy a la Reserva, a la FED, al Banco Central Europeo, bajando los tipos de interés en 25 puntos básicos. Entonces, bueno, todo eso va a incentivar a la economía. Suele haber más retraso a la hora de poder transmitirlo a la economía general para que haya más actividad económica en Europa. Por lo tanto, nosotros no nos preocupa tanto Europa en ese sentido desde un punto de vista económico, ¿vale? Otro de los riesgos para el 25, o uno de los grandes riesgos para el 25, mejor, son ese movimiento de subida tarifaria, ese movimiento arancelario. ¿Cómo puede afectar a las diferentes economías que Trump venga con el mazo y vayamos a un modelo proteccionista? Correcto, pues la verdad es que es curioso porque aquí llueve sobre mojado, no es la primera vez que viene Trump. Por lo tanto, la primera vez que sube la tarifa. Exacto, ni la primera vez que tiene esa retórica con la intención de subir los aranceles. Veremos a ver en qué se traduce y quién está más preparado que otros. Y en este gráfico que también os traigo, que como siendo la última intervención mía de este año, siempre te traigo los gráficos que más interés puedan tener, vemos como en el primer mandato de Trump, en el año 18, ¿sí?, esa línea de puntos vertical, y digamos el porcentaje de las importaciones que ha tenido cada uno de esos países hacia Estados Unidos, ¿no? Y vemos como China ha cambiado muchísimo. China ha pasado de tener en torno a un 22% a bajar por debajo del 15, del 14. Por lo tanto, es prácticamente la mitad. Por lo tanto, China sí que se está preparando mucho más para esta situación. Sin embargo, hay otras economías que dependen aún más de Estados Unidos y se pueden ver un poquito más, te pueden tener algún problema más. Hablas de México. Hablo de México, hablo de Europa, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero en este segundo gráfico que os traemos, vemos cómo impacta de diferente manera lo que está sucediendo tanto en Estados Unidos, en términos de crecimiento como de inflación. Esto es simplemente la línea azul es Estados Unidos y la línea amarilla es la eurozona. Y vemos como en términos de crecimiento, vemos como Europa está decreciendo, está todavía en terreno positivo, pero es deprimente. En cambio, Estados Unidos, por todas las políticas que se están llevando a cabo, también incluso las fiscales que todavía no se están implementando pero que van a llegar, pues es una economía mucho más dinámica. Europa tardará mucho más. Donde sí que se está haciendo hincapié y que está funcionando es el tema de la inflación. En Europa sí que se está doblegando la inflación. En cambio, en Estados Unidos, incluso por el dato de ayer, vemos como, salvo la subyacente, el resto de inflaciones pues ha visto más perjudicado, sobre todo por el tema de la vivienda. Aunque ha ayudado la parte de energía, sí que es cierto que se ha mantenido la subyacente en ese 3,3, que es lo que mira la FED. Entonces nosotros pensamos que muy probablemente la semana que viene sí que haya una bajada de 25 puntos básicos por parte de la FED. Lo que sí que también controlamos es el porcentaje del riesgo que
considera el mercado de que haya una posible recesión. Y vemos cómo ese porcentaje en este gráfico de la derecha se sitúan entre un 25 y un 30% dependiendo de la economía. En Estados Unidos estamos hablando hay poca diferencia, hay muy poquita diferencia entre una y otra, pero sí que es cierto que venimos de unos niveles bastante altos de posibilidad de recesión. Por lo tanto, no pensamos que vaya a suceder una situación tan grave en este entorno. ¿Qué podemos esperar del 25 y sobre todo para el inversor? ¿Dónde debe posicionarse? ¿Qué debe mirar? Me encanta, yo creo, resumir todo lo que hemos dicho en esta entrevista con este gráfico, en donde en la parte de la izquierda podemos ver que compañías que hayan invertido todos sus flujos de caja en sí mismas, es decir, que sean eficientes desde un punto de vista de generación de capital, es decir, que su ROA, su Return on Investment Assets, sea eficiente. Ese tipo de compañías van a triunfar. Por lo tanto, la calidad es importantísima a día de hoy. Déjame que te traduzca para el inversor. ¿Significa empresas que no repartan tantos dividendos, sino que los reinviertan? Efectivamente. Compañías que sepan dónde invertir sus excesos de flujos de caja dentro de su propia compañía, ya sea en inversión y desarrollo, ya sea en nuevas plantas, ya sea en eficiencia de recursos, en inteligencia artificial, en la eficiencia, digamos, del cash management, de la liquidez que genera la propia empresa. Eso es eficiencia del capital y nosotros pensamos que ese tipo de compañías van a ser las triunfadoras el año que viene. Yéndome directamente a lo de en medio, los bancos también pensamos que van a seguir... a pesar de la bajada de tipos. A pesar de la bajada de tipos, porque no vamos a bajar a cero en tipos de interés como hicimos o como se hizo hace unos años. Las bajadas de tipos de interés se está hablando, dependiendo de la economía, que se van a asentar entre el 2 y el 2,5. Hay negocio. Ahí todavía hay negocio. Efectivamente, ahí hay negocio. Lo que pasa es que me llama la atención que uno de los factores que ponéis es fusión y adquisiciones. Efectivamente, y es uno de los que ya lo estamos viendo en Europa, que ya se está viendo. Se está viendo en Europa, pero no solamente es la desregulación, sobre todo en Estados Unidos, que va a haber en el sector financiero, pero el incentivo que van a tener los bancos o los servicios financieros, todo el conjunto, digamos, de los servicios financieros, incluidos los bancos, a que haya fusiones y adquisiciones o que haya en otros segmentos de la economía y que se aprovechen los bancos de ello. Por lo tanto, ese tipo de cosas, hay distintos documentos que justifican una retórica mucho más extensa de la que te estoy contando, pero sí que es cierto que nosotros pensamos que va a haber muchas más fusiones y adquisiciones el año que viene. La parte de industriales, 3/4 partes de lo mismo, la parte de tecnología y la parte de sanidad, en donde pensamos que tiene unas características, que lo llevo diciendo aquí muchísimo tiempo, de atacante y de defensivo. O sea, es decir, cuando el mercado cae menos que el mercado, y cuando el mercado sube con el mercado. Por lo tanto, es un factor importante. Y por último, empresas que no vayan con la subida y la bajada de marea, es decir, que no se muevan con el mercado, que no tengan esa sensibilidad tan grande a los movimientos del mercado. ¿Qué significa eso? Pues nos gustan las compañías que básicamente sean de segundo orden. Estamos hablando primero de compañías de calidad, segundo una serie de determinados segmentos dentro de la economía, pero luego además compañías que tengan baja volatilidad, que tengan baja exposición a esas marejadas, esos ruidos del mercado que puedan tener a lo largo del año. Poca exposición a sustos. Efectivamente, muy buena analogía. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Un placer. Buen día, buen negocio, no sé si tengo que felicitar ya la Navidad. Yo creo que sí. Estaba a puntico, ¿eh? Tengo en el reloj puesto 12 días hasta Christmas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues feliz Navidad. Ya. Feliz Navidad para ti y todo tu equipo. Gracias. Y vamos a ver el 25. A ver qué nos trae. Estaremos aquí para contarlo. Buen día, buen